Bienvenidos amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal y como siempre aquí estamos. Esta batalla, esta marcha es contra el olvido y en numerosas ocasiones forma parte de toda esta crónica de navegante que voy conformando cada día cuando realizo mis búsquedas por internet y separo sitios, separo enlaces y separo informes y reportes que creo necesario compartir con aquellos que, como yo, creen que nosotros debemos mirar bien todo lo que ha pasado en la humanidad y creen que nosotros debemos de marchar contra el olvido y en la búsqueda de la verdad y de la libertad. Yo no hubiera querido tener que hacer estos videos que estoy haciendo en esta semana. A veces los pienso mucho, a veces abordo una temática, pero de manera breve y puntual, y no voy un poco más allá. Es importante que todos prestemos atención a lo que sigue pasando, a lo que ha pasado y a veces no advertíamos, y a lo que puede seguir pasando si no aprendemos a mirar los errores, si no aprendemos a buscar cuáles son las causas que originan muchas de las situaciones y si no aprendemos a determinar. El tema de los niños, el tema de los desaparecidos, el tema de las desapariciones forzosas es universal, ocurre en todas partes y sabemos que no en todas partes se busca, se indaga y se captura a los responsables con la misma intensidad. Es difícil y es duro porque los que se encargan de usar para sus fines siniestros a estos menores de edad generalmente se cuidan mucho de no ser descubiertos, generalmente toman todas las precauciones del mundo, por eso a veces se hace difícil digamos que atraparlos, juzgarlos, condenarlos, porque en algunas partes hay mucho dinero para hacer que las historias se olviden o que se sepulten. Pero en los regímenes donde hay dictadura, donde hay totalitarismo, donde hay regímenes comunistas o corte comunista, corte fascista, la situación de aquellos pequeñines y los desaparecidos toma matices mucho más escabrosos, mucho más complejos de lo que cualquiera puede imaginar. Por estos días he estado viendo en las redes alternativas cómo muchos pequeñitos de la región de Ucrania se preparan, hacen ejercicios, aprenden a usar ciertos objetos que no son para hacer el bien, son objetos para dañar a la humanidad. Me imagino que por la edad de esos pequeñines y por la magnitud del tipo de entrenamiento que les están dando, me imagino que eso que están usando los pequeñines sean juguetes y no equipos reales. Por respeto a esos niños, yo aquí solo voy a alertar y llamar la atención de que eso está pasando. Se están compartiendo imágenes de cómo preparan a los pequeñines en una idea que no es la mejor, es horrible y de la que en este momento aquí no voy a hablar porque esta plataforma es tan sensible y además cada uno de nosotros que estamos en alguna lista negra tenemos agentes que nos atienden y que, bueno, se encargan de decidir hasta dónde nos permiten decir verdades. Eso por una parte. Por la otra, yo debiera usar, digamos que alguna que otra imagen ilustrativa, pero yo aunque esas imágenes estén en todas partes, no las voy a usar.
jamás de esa manera en la que se pongan los rostros de inocentes. Y mucho más con la edad que tienen muchos de ellos que no llegan ni a los 14. ¿Saben por qué? Porque yo vi en Cuba cómo han usado a los niños para propaganda, han usado a los niños con fines políticos, con fines de propaganda del régimen, que, bueno, en aras de mostrar al mundo un país que se prepara para defenderse de alguien que creó como enemigo Fidel Castro. Bueno, pues muchos de esos pequeñines cuyos rostros, cuyas palabras, cuyos lemas han recorrido los medios informativos. En el pasado era televisión, era revistas, eran periódicos donde estaban sus fotos cuando no había internet, pero luego de la aparición de internet, el mismo régimen ha usado en entrevistas que se han puesto en las redes y todo, a esos niños hablando, dando declaraciones en las que usted entiende sobradamente que ese menor de edad no tiene ni la madurez ni la capacidad intelectual para hacer ese tipo de conversación. Y usted entonces se da cuenta que eso solo lo puede hacer alguien a quien le hayan dado un libreto o alguien a quien le hayan dicho lo que debe decir. Los cubanos me entienden perfectamente bien y creo que si en este momento algunos de los cubanos que vengan a este canal ven en las redes alternativas esas imágenes de cómo preparan a esos pequeñines en Ucrania para, digamos que, defenderse, van a entender mucho mejor de qué yo estoy hablando. Puesto que a nosotros, cuando fuimos niños, a la generación posterior a la mía, yo nací en el año que llegó el desastre al poder en Cuba, a mi generación, durante los años de la inocencia, nos robaron los sueños, nos adoctrinaron y muchos de nosotros nos convertimos en repetidores de una doctrina. Nuestros hijos, nuestros nietos, o sea, los que han venido después, han tenido que pasar por eso. Y todavía, ahora mismo está pasando en Cuba. Entonces, yo jamás usaría ni el rostro de un niño de ese país en Europa, ni el rostro de un niño de mi país para evidenciar que eso está pasando, porque esos niños van a crecer y van a tomar decisiones, van a razonar con cabeza propia y muchos de ellos después van a sentir vergüenza por algo que ellos no hicieron conscientes y convencidos de que debía ser. Yo en estos últimos años he conversado con muchos jóvenes cubanos que han venido a este país, a Estados Unidos, donde yo estoy viviendo. Y algunos de ellos me han confesado sentir pena por esa etapa de la vida en la que ellos, bueno, pues tuvieron momentos en los que su rostro, sus conversaciones, sus lemas y sus acciones mostraban a un niño que estaba listo para defender a un desastre, o sea, a un sistema totalitario y comunista. Pero muchos de ellos, todos, la mayoría están aquí en Estados Unidos y algunos están aún en Cuba, pero se han dado cuenta, han comprendido que fueron manipulados, que fueron adoctrinados. Entonces esa parte es la que yo quiero cuidar de los que ahora mismo, los pequeñines que ahora mismo, sea en el país europeo, sea en cualquier otra parte del mundo, sea en Cuba, sea Miami, donde quiera, pues su familia permita
que ellos salgan a dar declaraciones en defensa de algo que cuando alcanzan la mayoría de edad y razonan, se dan cuenta que es un régimen nefasto. Dicho esto, vamos a pasar a esta otra segunda parte, que en ella voy a hacer un recorrido por algunos de los sitios que en los últimos días fui encontrando, porque como venía preparando esta serie de los desaparecidos, y comencé en Cuba a hablar de los desaparecidos en los primeros años de la ignominia, donde los paredones, donde los fusilamientos, donde los que caían en combate, bueno, pues jamás se tuvo cuenta de ellos. Y los años en los que aquellos que eran víctimas de la violencia del régimen comunista eran sepultados y la familia ni le permitían ir al funeral y tampoco le decían dónde habían sepultado a esos patriotas que caían luchando para que en Cuba no hubiera comunismo. Y lógicamente hablé con ustedes sobre los niños en Cuba. El término desaparecido, hablé de los desaparecidos porque cuando uno va a los buscadores de siempre, pues se encuentra mucha información sobre los niños o los menores de edad que en el último año cayeron bajo las garras de los sicarios del régimen de Castro y por muchas semanas unos, días otros, sus familias no sabían dónde estaban. Y también como en los buscadores de desaparecidos también aparecen las cifras de aquellos niños que sus padres los llevan al mar para escapar de Cuba y las lanchas o las balsas o los equipos en los que navegan se han hundido y se han ahogado también los pequeñines, así como aquellos que sus padres se han llevado en una travesía peligrosa por todo Centroamérica para venir a Estados Unidos y bueno, han desaparecido, no se han encontrado los cadáveres, no se han encontrado las evidencias de que existen. Pero también buscando encontré informaciones sobre niños desaparecidos, sobre redes que actúan sobre ellos y también de los desaparecidos en Cuba. Como quiera que sea, vamos a hacer un repaso general por el tema y en algún momento, en otra ocasión, dedicaremos también un espacio a por qué los niños desaparecidos en Cuba no cuentan con el mismo amparo desde el punto de vista de la búsqueda que en otras partes del mundo. Por hoy solo les voy a decir que acá en el buscador yo tengo, por ejemplo, estas noticias que son de los últimos años y tiene que ver con niños que en Cuba se han reportado desaparecidos. Yo en el canal Idolidia Darias, que me canceló esta plataforma, me lo eliminó. Bueno, pues en varias ocasiones traté el tema porque en el 2020 en Cuba hubo reportes en las redes sociales de niños desaparecidos y desde la oficialidad se le dio muy poco espacio a esto. Es un tema que yo he seguido buscando y del que no pude encontrar mucha más información que algún que otro familiar que en las redes sociales puso la información de que habían desaparecido, pero nunca más se ha dado información sobre el final de esa supuesta, vamos a pensar, vamos a decir supuesta o real búsqueda que se hacía desde las autoridades. Aquí tenemos estos y son algunos temas que vamos a tratar en algún momento en el futuro, porque como ya yo lo traté en ese video que me cancelaron, en ese canal,
y lo voy a volver a tratar. Voy a buscar entonces más información. Otro de los temas que vamos a ver en el día de hoy, y ya esto forma parte de los niños perdidos, no solo en Cuba, este sí va un poco más eh, a las cifras y a los detalles de aquellos países como Estados Unidos, en otros países de Europa y de América, donde, bueno, pues no pasa exactamente como pasa en Cuba, que el mismo régimen no le da a ese tema la importancia, digamos que periodística y la difusión que debiera tener, porque se trata de que cuando un suceso de ese tipo ocurre, todos, no importa, se entreguen a la búsqueda de la información. Por eso, ustedes saben que yo generalmente suelo dejar los enlaces de las historias que comparto con ustedes en la frontera transparente, porque ustedes pueden ir allí y pueden entonces leer el enlace al sitio que yo les mencioné. Si ustedes van a la frontera transparente, yo en un artículo que no escribí yo, pero que compila una serie de datos y de informaciones, van a encontrar este titular. Encuentran anillos desaparecidos, las cifras son alarmantes. Y entonces vamos a la parte que yo quiero compartir con ustedes y que no es específicamente de Cuba, porque acabo de explicarles que tendremos en otras ocasiones en el futuro apartes con el tema Cuba. Vamos acá, y es que en estos días, en estos días de mayo, las autoridades encontraron a 70 niños desaparecidos en el oeste de Texas. Y esto forma parte de una operación que se llama Almas Perdidas y que se había venido realizando desde finales de abril hasta mediados de mayo en los condados El Paso, Midland, Héctor y Tom Green. Los jóvenes desaparecidos, muchos de ellos fugitivos, tendrían entre 10 y 17 años de edad, y esos niños recuperados incluían víctimas de tráfico sexual y abuso físico y sexual. Esta nota que yo les estoy compartiendo a ustedes, que está en varios medios en lengua inglesa, es una nota que se tomó del servicio de los datos que ofrece el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, y es ahí, en estos datos del Servicio de Inmigración, donde está la información. Esto es una página oficial del gobierno de los Estados Unidos, donde todas las informaciones que se ponen son informaciones que vienen de los sitios, bueno, en este caso es del ICE. Usted escribe ice.gov y ahí está la página oficial y viene todo el relato de la información que viene aquí en inglés y que, como ya les expliqué, yo, bueno, pues traje a la frontera transparente para que ustedes lo puedan leer, lo puedan mirar, y si quieren ir a la frontera transparente puedan encontrar allí rápido, de manera directa, el enlace para que ustedes mismos hagan sus búsquedas, ustedes mismos lean las informaciones. En ese sitio se recuerda que toda persona que tenga información sobre este terrible flagelo puede comunicarse con la línea directa de trata de personas, y ahí viene el número 888-373-7888, y en ese lugar usted puede reportar cualquier tipo de dato que pueda ayudar con este terrible flagelo. O sea, es un número que pertenece al Servicio de Control e Inmigración de Estados Unidos y que usted, bueno, sabe, por sus siglas en inglés se escribe ICE. Ahora bien, en esa ocasión ocurrió esto. En ese artículo que está en la frontera transparente, yo también les llamo la atención a ustedes a otras informaciones que en el pasado se han hecho
en Estados Unidos sobre el mismo tema. Y les pongo ejemplo como en junio de 2021, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció que por primera vez en el país, más de 15 agencias nacionales y locales y organizaciones civiles llevaron a cabo una gran operación binacional para encontrar infantes desaparecidos dentro y fuera de sus fronteras. Y esta entonces es la operación Almas Perdidas, que todavía sigue haciendo por los niños. O sea, es una operación que se inició en julio del 2021, pero que en este momento esta operación acaba de arrojar un nuevo resultado. En esa ocasión, en el 2021, esa operación que se realizó, allí se anunció que 24 menores fueron recuperados y entre ellos 3 fueron localizados en la ciudad de Juárez, en México. Y en esa ocasión también se dijo que, bueno, no era difícil inferir por qué estaban en Ciudad Juárez. Y es que la Organización de las Naciones Unidas, la Policía Internacional y el Legislativo Congreso Mexicano han alertado que esa ciudad fronteriza es un conocido destino de turismo sexual. Este artículo que habla del pasado dice que en el 1993 esa ciudad mexicana se volvió infame a nivel mundial debido a un fenómeno conocido como las muertas de Juárez, donde cientos de feminicidios fueron descubiertos bajo la sospecha de que las víctimas fueron reclutadas por esclavitud sexual. Lógicamente, ahí está el enlace al sitio por si ustedes quieren ir a buscar y a leer la información. Terminando con este reporte, voy entonces a compartirles a ustedes este otro reporte que en estos últimos días yo encontré en dailymail.co.uk y es donde se está hablando de cómo también y se están llevando a cabo, bueno, pues acciones que terminan con el arresto y la identificación de depredadores y abusadores. Aquí, por ejemplo, en estos últimos días ha sido noticia que un trabajador de cuidado infantil de 32 años fue arrestado por el tema de la pornografía con los pequeñinos que se suponía que debía cuidar. Otra de las informaciones que por estos días tenemos también y que yo fui recogiendo para compartirlas con ustedes durante mis conversaciones y estas crónicas de navegante, está la que España, en su página oficial del gobierno español, policía.es, España, anunció su sala de prensa que 18 pedófilos que distribuían materiales de explotación con los pequeñines también fueron, digamos, pues, detenidos y en esta noticia se describe todos los detalles con relación a lo que hizo, ¿no?, la policía, y hablan de que estos arrestados almacenaban y compartían material tanto desde ordenadores como desde dispositivos, hacían uso de conexiones privadas para dificultar la localización de los usuarios. Y bueno, pues de ellos informaron que durante todo ese tiempo se intervinieron 21 teléfonos móviles, 2 tablets, 6 ordenadores, 8 discos duros, 6 tarjetas de memoria, 17 USB y una cámara de fotos. Y entonces, bueno, pues la cifra de estos 18 personajes están ahí y como es de esperar, por ahora se habla de presunta, porque ustedes saben, desde el punto de vista legal, todos estos temas, la policía los ofrece a la prensa y la prensa los maneja con el grado de compartimentación que llevan. Están detenidos y presuntamente, ahora viene todo ese proceso que ustedes saben que es muy extenso, de juicios y demás, en los que, como ya les dije al principio cuando empecé a hablar, bueno, pues tiene
matices en el sentido de que hasta ahora nos habíamos encontrado como en ocasiones dinero pone cotos y pone barreras y calla bocas. Ojalá que esto no siga pasando. Por eso es importante que todos sepamos, que todos conozcamos y que todos los ciudadanos, los que vivimos en los lugares donde elegimos, donde firmamos, aprobamos, ayudamos o damos nuestras opiniones con relación a las leyes y a lo que debe hacer el gobierno para el que nosotros pagamos taxes, bueno, para que nosotros tengamos elementos y colaboremos desde cada punto donde quiera que vivamos a que esto no siga pasando. En esta información, bueno, pues hay una serie de datos que ustedes pueden leer cómo se localizan, cómo trabajan estos equipos y demás, pero bueno, en sentido general, si ustedes quieren, pueden ir sencillamente, es una búsqueda a los que lo siguen en español menos complicada. En el buscador solo ponen la Policía Nacional detiene a 18 pedos y inmediatamente, bueno, en el buscador si quieren ir a, a esta información oficial de la página del gobierno de España. O sea, esto no es una información que algún bloguero o algún cibernauta tomó y distribuyó sin ningún tipo de responsabilidad con la divulgación que hace de temas tan sensibles. Otra de las informaciones que por estos días yo quiero compartir con ustedes tiene que ver con informaciones en las que se habla de la situación de Alemania, donde están diciendo que en las cifras anuales de los últimos años, bueno, pues están arrojando una cantidad de miles y miles de pequeñines y adolescentes que han sido víctimas de abusos en el país y marca que alrededor de 2.300 eran, bueno, Dios mío, tenían menos de 6 años. Como ustedes saben, es una información sensible, es una información que yo, bueno, pues estoy mostrándole aquí. Ustedes pueden ir a la página de bueno, está en inglés, es esta que tenemos delante, yo la tengo en español usando el traductor, pero bueno, aquí está la explicación de todo el análisis que ha hecho DW, que es también uno de los medios hegemónicos, pero oficiales en Alemania, uno de los medios de Alemania que cuenta con una potente base a nivel mundial, de tanto como de la parte en la web, como en los videos y en las redes y en todas partes. Y aquí ellos están diciendo que 13% de las víctimas, ya decía, tienen menores de 6 años. Y bueno, esta situación pues, es algo terrible en Alemania y que, bueno, pues ellos están, según dice esta información, están colaborando entre Alemania y los Estados Unidos contra este problema mundial. Así que esta es una de las informaciones que tenemos acá y que no la vamos a leer completa, pero bueno, pues muestra cómo estas situaciones no solamente hasta aquí, hasta donde vamos, ocurren en Estados Unidos, en España, y ahora, bueno, tenemos Alemania. Otra de las informaciones que tenemos acá está también en Estados Unidos. Ahorita hablábamos del territorio de Texas, ahora vamos al territorio de Utah, donde, bueno, pues un alguacil, la oficina del alguacil, está dando a conocer que una investigación confirma que se han hecho abusos con los pequeñines y esto forma parte de un ritual. También hay acusaciones de tráfico en esa zona de Utah y bueno, pues aquí hablan de una investigación que no sé si pueden, tal vez ustedes quieran leerlo, se inició en abril del 2021
sobre esta cuestión de los rituales y el tráfico con los pequeñines que había ocurrido en el condado de Utah. Y bueno, pues esta investigación se le fue dando seguimiento, ya están los resultados. Y entonces, aquí yo les voy a dejar en la frontera transparente, al final del artículo que les mostré ahorita con el tema de Cuba, yo les voy a dejar el enlace a este sitio para si ustedes quieren ir a leerlo con detenimiento, porque dice que, o sea, esta historia eh, que habla aquí, digamos que señala fechas como 1990 y 2010. Así que, amigos, muchos de ustedes a veces han escuchado por algún lugar hablar en el pasado de redes y redes en distintas partes y los rituales, y entonces en ocasiones algunos decían que quienes hablaban de esos temas eran conspiranoicos y que creían en teorías de la conspiración y que muchos de esos rituales eran inventos de algunos para bueno, pues lograr un efecto determinado. Sin embargo, un año y medio después de que estas informaciones se suscitaran en redes alternativas, en redes sociales, y el Big Tech eliminara canales, eliminara cuentas de distintos usuarios por hablar de este tema, bueno, pues ya comienzan a salir desde los mismos medios oficiales y desde los mismos medios policiales, comienzan a salir información que corrobora que en algunas partes sí se hacían rituales. Pero bueno, ya saben, tampoco aquí se puede hablar con demasiada amplitud porque es posible que nos cancelen, nos eliminen o de una manera pues arremetan contra informaciones que lógicamente pudieran eliminarlas de la parte donde yo estoy, pero que están en muchísimos medios, en muchísimos sitios en internet. Finalmente, bueno, pues vamos hasta acá con la imagen en la que comenzamos cuando hablamos de Estados Unidos y de Texas. Finalizamos con esta imagen y cerramos el día con estas informaciones, siempre pidiéndole a ustedes encarecidamente que compartan la información y sobre todas las cosas, si ustedes no se han sumado a seguir mi canal y los temas que yo voy tratando aquí le interesan, por favor, suscríbete, haz clic en la campanita a la derecha y allí te llegan las notificaciones. Y ayúdame a mí, ayuda a mis seguidores y ayúdame a todos los que estamos en la búsqueda de la verdad a compartir la información, en hacérsela llegar a todos, porque solo nos va a hacer libre el conocimiento que tengamos de la verdad, pues a partir de ahí podemos ir firmes y seguros en la búsqueda de la libertad.